Bueno, pues muy buenas tardes. Hola, Diego, buenas tardes. ¿cómo Sí, estás? muy bien, gracias. Sí. Bueno, pues vamos a iniciar con la clase de hoy. Pues estamos listos. Eh, tenemos, Título. bueno, si el título es la herbolaria, Ok. no, el temazcali y la herbolaria El del, temazcal y la del nahual, herbolaria. del Muy nahual. bien. Ujú. Sí, ¿Cuál? buenas tardes, maestro. No lo saludé. Listo. Bien. Vamos a iniciar entonces la clase, ¿sí? Sí. De la herbolaria, temazcal y del nahual, ¿sí? En lengua Ok. náhuatl es in malinali, huan temazcali, huan nahual. O sea, la herbolaria, el temazcal y el nahual. Antaño, en lo que hoy es la cultura mexica, Tenochtitlan, antaño fue la cultura tolteca. Hay un poblado aquí en lo que hoy es la alcaldía Milpalta que se llama Tecoxpa. Bueno, ya tiene nombre los pueblos. En la antigua Malacatetec, y Milpalta, todos los pueblos tienen sus nombres en náhuatl. Ya cuando vino la evangelización, pues pusieron los santos patrones como en San Antonio Tecomit, que está pues, San Antonio, pero es Tecomit. En San Francisco Tecoxpa era Tecoxpa y hoy está San Francisco. San Jerónimo, pues tiene como patrón San Jerónimo, y es Miacatlán. San Juan Tepenáhuac, Santana Tlacotenco, San Lorenzo Tlacoyucan, San Pablo Stotepec, San Pedro Atopan, San Bartolomé Xicomulco, San Salvador Cuauhtenco y la antigua Malacateticpac, hoy Milpa Alta. Floreció la cultura tolteca. Cuando en el año 2000, digo 1215, llegan los chichimecas a establecerse en lo que hoy es Ameca, Meca, Amezque es su nombre original. Ellos Mm, vienen de Ameca, del estado de Jalisco. Venían a rendir ritual y ceremonial a los dos colosos que es Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Pero si nos remontamos a la época de los toltecas, Iztaccíhuatl, ¿cuál era su nombre en la época de los Siguapiltepec. toltecas? Ciguapiltepetl, Ujú. que es Es la doncella de la montaña, la doncella de la montaña, y Telpocatepetl, el joven de la montaña. el joven de la montaña. Cuando florece la cultura tolteca es Ciguapiltepetl y Tepocatepec. Telpocatepetl. Pero bueno, de ahí surgen muchas leyendas, como la leyenda del Teucle, Ciguapiltepetl y Telpocatepetl. Y entonces en las cuevas, sí, los toltecas, en lo que hoy es el Teucle, hay muchas cuevas, pero hay una cueva muy especial donde hay un vientre, eh, una Una matriz, matriz. ¿sí? Y entonces lo que cuentan, pero también lo que está en los petrograbados es que de ese modelo nace el Temazcali, porque el Temazcali tiene un Tlixistli, que es el ombligo de fuego, y luego tiene la matriz, que vendría a ser el Temazcali, o sea, que no es el baño de vapor, sino es Es la casa del conocimiento profundo. la casa del conocimiento profundo. ¿Por qué es la casa del conocimiento profundo? Bueno, pues para que tomemos por decir un temazcali social, pues concurren plantas, ¿verdad? Plantas para, pues, alegrar un poquito las neuronas.
acude el líquido como es el Neukli, ¿Qué es el pulque? el pulque, ¿verdad? Neukli. Pero también hay otra bebida todavía más poderosa que viene del maguey, El ashishi, el ashishi, pero hay otra más, el aguamiel, otra más, son el, 4. sí, el Ya el ashishi, aguamiel, anel neukli, y el solo, xolopiayo. solopiayo. El solopiayo es un licor y ese licor los toltecas lo utilizaban para sacarle el espíritu a las plantas. Ahí es donde viene lo que es la herbolaria, el temazcali. Las plantas y ahora vamos a cómo y cuál es el conocimiento que debe de tener el hombre y la mujer para llegar a ser nahual, ¿verdad? Y que juega un papel muy importante el temazcali, plantas, las estrellas, la luna, ¿qué más, Nelly? Pues la leña, La leña, exactamente, que es importante la leña, ¿verdad? sí. ¿Qué otras plantas? Pues también el movimiento de la luna, el movimiento También. del sol y todos los acontecimientos cósmicos que están sucediendo de manera constante. Esta alineación. Exactamente. Pero entonces la luna juega un papel muy importante para el temazcali, que es, la luna tiene 4 fases, que es luna Luna menguante, menguante, luna luna nueva, nueva, luna creciente y luna llena. Si nosotros vemos, vamos, luna menguante, menguante, luna nueva, luna creciente y luna llena. luna llena. O sea, los antiguos toltecas decían Nochipa y Panawioli. Todo está en 4 movimientos. Todo está en 4 movimientos, ¿sí? Nosotros también, pues, somos parte de ese movimiento porque nosotros dejaron los toltecas una figura que está de esta manera y está en un petrograbado. ¿Y qué es lo que dice Factor el factor? mexica tolteca. Mexica tolteca, sí, y que ese factor pues es una constante de números. Te lo voy a mostrar a través de la pantalla para que lo veas. Dame un segundo. Te lo voy a mostrar. Te lo van a mostrar ahí como es el factor Mexica Tenochtitlan. ¿Sí alcanzas a visualizarlo? Eh, no, por el momento no, No, no alcanzo a ver. pero la figura, Deje ver. Ok. Sí, 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 sí. ¿sí? Sí, sí, Ya lo alcanzaste a visualizar. Bueno, ese es el factor, ¿sí? ok. Es una ritualidad, ¿sí? ¿De dónde empiezan las ritualidades y qué es una ritualidad y qué es un ceremonial? Sí, o sea, el hombre y las mujeres, los niños y las niñas, pues para iniciar algún trabajo hay algún, así como su nombre lo dice, iniciar. En lengua náhuatl se dice tegua, tegua, o sea que da inicio, ¿sí? Y por ejemplo, si digo Shipegua, es que yo voy a iniciar alguna actividad, ¿sí? Y entonces, para iniciar o para llegar a un conocimiento, pues tiene que iniciarse en algo, ¿verdad? Y ese conocimiento tiene que estar fundamentado, pues, en algo. Y entonces,
de lo que ahorita estamos hablando es las plantas, el temazcali y el nahual, ¿verdad? Y entonces ya hemos ido recorriendo cómo a poco, pues allí los toltecas dejaron el factor, hay que estudiarlo, hay que leerlo, ¿sí? Porque cuando no lo leemos, ¿qué hacemos? Pues bueno, es importante saber leerlo y para leerlo hay que conocer los códigos porque es una estructura codificada. ¿Qué sucede cuando no conocemos los códigos? Pues hacemos lo que está sucediendo en la actualidad con nuestra cultura, con nuestra raíz, que al no conocer a profundidad primero la lengua y después los códigos, pues estamos suponiendo, estamos interpretando, estamos especulando, ¿no? O estamos eh, interpretando, pero no estamos leyendo. Y entonces, si nos vamos a pensar que cada ser humano es individual y cada uno tiene su propia perspectiva, pues entonces lo que se hace con el conocimiento es mi visión, tu visión, su visión, la visión de todos, y entonces pues ya nadie ve lo que tenemos que ver. Por eso es importante, ahorita en el grupo voy a compartir, ahorita en el que se queda en el chat, voy a compartir la imagen del factor para que lo puedas ver más claramente, pero también para que lo puedas bordar. Lo pongas en un lienzo. Ahorita no tengo el modelo, El que bordaste, aquí, ¿no? el que bordé yo, Ajá. porque, pero lo has visto, está en las publicaciones. Ajá. Ese factor tiene mucho conocimiento y te va a dar mucho conocimiento cuando tú lo ejecutes. Y ese es como el libro del náhuatl. Sí, porque tú vas a ir bordando, ¿sí? Y poco a poco, pues, de hecho, te vas preguntando por qué esto, por qué aquello, ¿sí? Si nosotros no lo tocamos, no lo sentimos, no lo vivimos, no lo ejecutamos, bueno, pues nada más interpretamos, suponemos también, ¿no? Ah, supongo que porque está así, pues, está haciendo ejercicio, ¿verdad? Tiene sueño. Puede, Está bostezando. o a lo mejor está bostezando, qué sé yo, muchas interpretaciones que le podemos dar. Pero cuando ya sabemos leer el código, entonces sí ya sabemos qué es lo que está escrito, ¿verdad? ¿Qué es lo que está codificado? Y entonces, a veces, en algunos documentos que se encuentran antes de la llegada de los europeos, son documentos que no es que no se puedan traducir, sí se pueden traducir, pero dicen, por decir, este decreto no necesita traducción, porque el náhuatl, pues ya lo sabe leer, ¿verdad? Ya lo sabe leer porque tiene el código. Entonces, esos escritos que están en lengua náhuatl y que están codificados, bueno, es la manera como el náhuatl va creciendo en conocimiento, ¿sí? Porque ya no le traducen, sino que está escrito y él ya sabe decodificar, o sea, leyendo. Y entonces, aquí decimos, todo está en 4 movimientos. Vamos a ver si es cierto. Vamos con las plantas. Hay plantas Alimenticias, plantas curativas, plantas venenosas, venenosas y plantas enervantes. enervantes, ¿sí? No hay otras plantas, ¿verdad? Porque de enervantes, pues saben miles de plantas las que había. Venenosas, también miles, las que había, ¿eh? Las curativas, pues también, ¿no? Miles. Y las alimenticias, pues muchas bastante. Pues miles, ¿verdad? Y entonces, temazcali iniciático, temazcali social, temazcali curativo y temazcali místico. ¿Sí?
Y de ahí se derivan, pues, otros temazcali. Pero el nahual se tiene que iniciar en el temazcali. Tiene que conocer el temazcali social, el curativo y el místico, ¿sí? No hay otros temazcalis más que ese. Y entonces, en el temazcali se utiliza Alimenticias, plantas, curativas, plantas y venenosas, plantas enervantes, enervantes. ¿sí? Y entonces, como estamos viendo, Nochipa y Panagudolin, todo está en 4 movimientos, ¿sí? Ahora nos venimos en la cultura mexica, ¿sí? Y vamos a ver que el calendario que lo tenemos ahí arrumbado en el Museo de Antropología, ¿sí? Conocido como calendario azteca, y es la piedra del sol, y le dan otros. Pues otros nombres, ¿no? Pero su nombre real es Tlaxilacali. Tlaxilacali, ¿sí? Tlaxilacali. ¿Podríamos saber su raíz de Claro, Tlaxilacali? Tlali, tierra, chico, ombligo, Cali, casa, Tlali, ombligo y casa. Ajá, La casa del ombligo de la tierra. exactamente, la casa del ombligo de la tierra. O sea, nuestra mamita tierra tiene un ombligo, ¿sí? Y esta, pues, es nuestra casa, porque todavía no hacemos viajes interplanetarios, ¿verdad? ¿Sí? Para tener otras casas, ¿no? Todavía Sí. O sea que en donde habitamos, pues por eso es Tlaxilacali. Pero, o sea, son 3, ¿verdad? Sí. Tlali, Tierra, tierra, chico, chico, ombligo, ombligo, Cali, Cali, casa. casa. Ahora, el nahual, ¿sí? El nahual, a través del temazcali, podría accesar a otro plano, ¿verdad? Así es. Pero entonces allí, si quiere acceder a otro plano, entonces tiene que conocer nuestra casa, ¿verdad? La tierra, mamita tierra, tiene que conocer sus secretos, ¿verdad? Sus secretos que tiene mamita tierra. Ujú. Perdón, y este Tlaxilacali, ¿qué función tenía? ¿Qué Eh, funciona sí, ujú, para el nahual sí, y para sí, la sociedad? ujú, sí. Bueno, primero vamos para la sociedad, ¿sí? Aquí nosotros tenemos un sol de, Un sol de tierra, un sol de, un sol de fuego, un sol de agua, y un sol viento. de viento. ¿Y dónde está el quinto sol? En el rostro, en el que está en el centro. En el que está en el centro, ahí está nuestra Shayakatsin. Ahí está nuestra cara, nuestra máscara. Y digo máscara porque, pues, siempre nos andamos enmascarando, ¿eh? Sí. Hay veces que, ¿cómo estás, Nelly? Ay, Nelly, ¿cómo te estimo, Nelly? Y me volteo y no, ah, creo que es en lo cotidiano así vemos, ¿verdad? Que nos ponemos una máscara y otra máscara. Into Shayakatsin, o sea, Shayakatsin es máscara, ¿sí? Shayakatl, pues es nuestro rostro, nuestro verdadero rostro, Shayakatl, ¿verdad? Y entonces en el quinto sol, pues ahí está el verdadero rostro del ser humano, del hombre y la mujer. Ujú. ¿Y por qué digo que allí está? Ah, bueno, porque ese es un calendario lunar. Y entonces, pero si no vemos la luna allí, pero entonces precisamente por eso vamos, en el quinto sol hay un sol Tierra. hay 4 fases lunares. La luna menguante, la luna nueva, creciente y llena. Y llena. Está codificado en En el calendario. en el En la calendario, sí, Tlaxilacali. la Tlaxilacali. Sí, es un calendario, ¿eh? Quien entonces aquí ya vemos
que tenemos un sol Un sol de de tierra, tierra. un sol de fuego, un sol de agua y un sol de viento. Esos son elementos que nosotros tenemos, que tienen nuestros genes, pero que también utilizamos. Utilizamos el fuego, utilizamos el agua, utilizamos la tierra y pues el viento nos, Sí. ¿verdad? Ujú. Sí, son los cuatro elementos. Y entonces el quinto sol es el rostro, ¿verdad? Pero allí también está el sexto sol, que es Tetlanestilistli. ¿Dónde está el sexto sol, El Nelly? sexto sol está en el rostro, este tiene la lengüita hacia afuera. Ujú. Ujú. Esa lengüita es el sexto sol, Tetlanestilistli. Y lo que dice, o quién es Tetlanestilistli, dice que es el sexto sol, en el que las comunicaciones van a jugar un papel muy importante, por eso la lengüita está hacia afuera. Está hacia afuera, pero tenía un tecpatl en la lengua y otras piedras preciosas. ¿Para qué es el tecpatl? Es, Obsidiana. bueno, la obsidiana. Ajá. No sé si usaba de forma ritual o ceremonial, ¿no? Hasta donde sé, bueno, Se utiliza para hacer fuego. ah, Ajá. Sí, o se chocan y sale chispa, Y ¿verdad? justamente ahorita, pues nosotros ya lo estamos viviendo, porque el sexto sol inició en 1948, que coincide con el término de la era de Piscis e inicio de la era de Acuario. Sí, Ujú. claro. En otras culturas. En En la otras culturas. nuestra es Tetlanestilistli, el sexto sol. Pero entonces, ¿por qué está muy marcada la lengua? ¿Y por qué tenía ese tecpat? Porque hoy lo estamos viviendo. Justamente, ahorita, ¿en dónde te encuentras tú? eh, en mi casa, Sí, pero ¿en qué lugar? el municipio Ajá, de Cuautitlán. en Cuautitlán. Cuautitlán. Ah, muy bien. Bueno, estamos cerquita, ¿no? Pero Sí. Sí. nosotros estamos aquí y entonces, vía esta tecnología, pues estamos Sí. en un diálogo, en una clase, ¿no? Permíteme. Ujú. O sea, es ahorita instantáneamente nos estamos comunicando, ¿verdad? Sí. Las comunicaciones sí ya son muy avanzadas. Y todavía hay más, ¿eh? O sea, vamos a ver cuando, o sea, podremos ver figuras virtuales, ¿sí? Como en el cine, pero haz de cuenta que la tecnología que va avanzando pueda una figura fantasmagórica y utilizando el plasma cósmico podría ser. ¿Cuál es tu nombre? Diego, Diego. Diego. Ah, pues allí va Diego, pero ¿cómo lo estoy viendo a Diego? Si Diego está allá en el. Sí, pero es una, o Un sea, una holograma. Un proyección, holograma. exactamente, un holograma, pero que entonces se sabe utilizar, o el hombre va a saber utilizar el plasma, y entonces que ese plasma pues va a formar la figura. No sé si tú hayas escuchado hablar de Bárbara Guerrero, conocida como la hermana Pachita, sí, 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 he leído un poquito de que fue una chamana, una curandera, ¿no? Que pero ¿qué hacía estuvo con la relacionada bonita? con, hacía cirugías espirituales. Ajá, pero podía, no fabricar, sino hacer un Materiales. riñón Ujú. utilizando el plasma no dicen de la nada, no. Bueno, no es de la nada, porque en todas partes hay plasma. Pero lo que hace la hermana Pachita, lo que todavía hace, ella lo que hace es la sanación psíquica. Sí, ándale. Le dicen espiritual, pero en realidad el espíritu no lo puedes tomar. No, hacía cirugías tal cual, físicas, ¿no? Para poder crear órganos
cambiar los que estaban dañados y colocar los nuevos. Pero le dicen espiritual porque en este sentido tenemos un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo espiritual y un cuerpo Del alma. del alma. Ahora, que eso no nos hablan, pero eso está en los petrograbados, sí, y están ciertos códices. Tenemos un cuerpo físico. Ese cuerpo físico es el que trabaja Pues en el día, en la noche, en la el noche. físico. Sí, el físico. Es el Cuando que se va a va, reparar. exactamente, cuando nosotros vamos a reparar nuestro cuerpo, este cuerpo físico entra en un estado de reparación, ¿verdad? Ujú. No de descanso, sino de reparación. Pero para que tenga esa reparación, tiene que desconectar ciertas neuronas, ¿sí? Y entonces un cuerpo físico, un cuerpo afísico. Ese cuerpo afísico es el que va a trabajar. ¿Cómo va a trabajar? Pensando, imaginando, soñando Y y fantaseando. fantaseando. Ujú. Por ejemplo, Pachita o Bárbara Guerrero, para hacer un riñón, tenía que pensar, fantasear, Soñar soñar e imaginar. e imaginar. ¿Sí? O sea, no lo podría hacer así nada más, sino lo piensa, cómo está un riñón, ¿sí? Lo sueña, lo imagina y lo fantasea, ¿sí? ¿Cómo? Ah, pues aquí es el cuerpo físico, ¿verdad? El cuerpo afísico, que es el que piensa, imagina, sueña y fantasea. Y tenemos un cuerpo psíquico, en donde va el espíritu, Así ¿verdad? es. Aquí está el cuerpo psíquico que trabaja a través de la psicomotricidad, ¿sí? Psicomotricidad. O sea que nosotros, así, cuando estamos despiertos, pues nos movemos, vamos para acá, pero cuando estamos dormidos, pues no está trabajando el cuerpo físico, moviendo tu cuerpo físico, valga la redundancia, sino el que va a trabajar, está trabajando es tu cuerpo afísico, el que se desprende de tu cuerpo físico. Otros lo conocen como el viaje astral o el desprendimiento, ¿sí? Pero entonces, para que se mueva, tiene que trabajar a través para que se mueva el cuerpo físico, tiene que trabajar el cuerpo psíquico y lo va a mover a través de la psicomotricidad. Pero si quiere que tenga figura fantasmagórica, entonces tiene que utilizar plasma, ¿verdad? Así es. Y entonces, pues como una figura. Pero para ello, aquí tenemos, otra vez volvemos con la Tlaxilacali, ¿para qué sirve, no? Sí, esa fue tu pregunta. Entonces, tenemos un sol Ahí está el un sol. sol Tierra. de tierra. ¿Y qué es la tierra? Pues son Pues es plasma, pues sí, pues sí o no. Un minerales sol de fuego, ¿y qué es el fuego? Pues es plasma también, ¿no? Tenemos un sol de agua. de agua, ¿y qué es el agua? Es otro plasma. Pues es plasma también. Y tenemos un sol De viento. de viento, ¿y qué es el viento? Plasma. Pues es plasma también, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces está en la Tlaxilacali. Y el quinto sol, que Intoshayacatzin, nuestro rostro, ¿verdad? Nuestra máscara, ¿sí? Para que tengamos aquí, por ejemplo, para que tengamos muchas máscaras, pues utilizamos el plasma que está o sea, si yo hago un gesto así, pues estoy utilizando, ¿sí o no? O cuando se enoja uno, ¿qué? No, sí, pues está utilizando el plasma, ¿verdad? Nomás que no nos damos cuenta. Y entonces esa figura que pues está así,
¿sí? Es bueno, es una escritura codificada que habla, que dice Tetlanestilistli, en el sexto sol, o época de cambios, de alumbramiento. O sea que a partir de 1948, si nosotros observamos, ¿sí? Yo me acuerdo en 1935, eh, empezaron a llegar los periódicos aquí a la alcaldía, hoy alcaldía Milpalta, a pesar de que forma parte de la ciudad del Distrito Federal. eh, Empezaron a llegar los periódicos y el Universal en los domingos traía una sección de cómics y en esa venía un detective privado, ¿cómo se llama? Dick Tracy. Ándale. Y ese se comunicaba así en el reloj, pues aquí todavía, creo que en Alemania ya había televisión, ¿eh? Pero aquí no, en América todavía no había televisión, ni en Estados Unidos, sí. Pero ahí en el reloj, en ese reloj del detective privado, pues me encuentro en este lugar que reportándome por decir a la comandancia. Yo decía, no, ¿a poco será posible que algún día, en 1935, ¿eh? Y yo lo veía, porque leía esos monitos, ¿cómo? ¿Qué estamos haciendo ahorita? De verdad, nos estamos comunicando, estamos hablando frente a frente, que hace, en 1935, pues se me hacía imposible, ¿no? Se me hacía como un sueño, así. Pero ahorita ya lo estamos viendo, es época de cambio y de alumbramiento. Pero si nosotros vemos, ¿sí? Y muchas veces no sabemos ese significado de dos holocaustos tremendos. El de la Primera Guerra Mundial, ujú, que murieron millones de personas, pero también hubo un avance de la Tecnología. tecnología, porque aparecieron los famosos Panzer, ¿no? Los tanques de guerra, ¿sí? Aparecieron el sonar y algunos otros, ¿no? No pasan muchos años, como por 1938 empieza el conflicto, pero viene desde los años 20, ¿sí? Cuando a Alemania le ponen una multa de la Primera Guerra Mundial, en el Tratado de Versalles, le ponen una multota y pues hay resentimiento. Llega Hitler al poder y desata la Segunda Guerra Mundial y empieza a haber una serie de inventos, la B1, la B2, la televisión, eh, los submarinos, los aviones de propulsión a chorro, sí. Bueno, una serie y culmina con la explosión de Nagasaki y Hiroshima. ¿Eh? O sea, pues es un cambio, pero Tremendo. bárbaro, ¿sí? Pero, ¿en qué nos benefició? Bueno, nosotros a la población en nada, ¿no? Exactamente. Y bueno, en la Tlaxcalacali, ahí vamos a ver que allí es donde el nahual pues estudia, ¿sí? Porque allí está los cuatro y un quinto sol y el sexto sol, ¿verdad? Pero luego en el círculo está Zipacle, es el primer día cósmico, Zipacle, ¿sí? O sea que aparece la vida en el agua En el agua. y luego Bueno, se adapta pues a la atmósfera. a la tierra, Ujú. ¿verdad? Y entonces allí es un ser Anfibio. anfibio, ¿verdad? Y el segundo día cósmico, Es Cali, Cali, que es casa. porque hay muchos microorganismos y buscan refugio y aparece Cali. Ahora,
La palabra Cali viene de la raíz Nican, Nican aquí. acá, y Olin, movimiento. O sea, en una casa, pues siempre está en constante movimiento. Siempre, unos entran, otros salen, otros... No importa, aunque esté abandonada la casa, dentro de una casa hay movimiento, ¿verdad? Hay otros seres vivos que, pues si está abandonada la casa, Pues hay también hormigas, hay hay ratas, ratas, ratones, sí, lagartijas, sí, sí, gatos, perros, pájaros. sí, sí, siempre está en movimiento. El tercer día, El tercer día es Yeyecat. Yeyecat, ajá, Sí, Yeyecat. el viento, Yeyecat, sí. ¿Y qué es lo que lleva, o sea, el viento? Pues es hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y carbón, ¿verdad? Los cuatro elementos. Y allí están los cuatro elementos en la Tlaxilacali, más el quinto elemento, ¿sí? ¿Cuál es el quinto elemento, Nelly? El quinto elemento es Tlazotla. Exactamente, el amor, ¿sí? Podemos tener los cuatro elementos aquí, pero le hace falta para que se unan. ¿Qué le falta? Hace falta. Pues el amor. Pues el amor, ¿verdad? Sí, bueno, Perdón. adelante. Es decir, que la hermana Pachita lo que hace es que a través del campo vibratorio del amor que ella vibra, Ándale. ajá, que este campo vibratorio es el vibrar cósmico, ella entra a ese vibrar y entonces puede hacer ese modelaje de los diferentes órganos. ¿Qué es en el día en número qué? Es en el número 3, 4, O sea, 3, Yeyeca, 3, en el ajá, 3, ese sería la Trinidad, la Trinidad. ¿verdad? Esa sería la Trinidad, lo trinitario. O sea, porque es Zipacle, es Cali Cali y y Yeyeca, Yeyecat. ¿sí? O sea, si nosotros no tenemos oxigenadas nuestras neuronas, pues nomás no van a funcionar, ¿verdad? Entonces aquí viene, sí, lo psíquico, la sanación psíquica, es que tú tienes que saber inhalar y exhalar. ¿Cómo se inhala y se exhala? Bueno, la inhalación, exhalación es única y exclusivamente a través de la nariz, ¿sí? Nuestra nariz, nuestro órgano de aparato respiratorio, está diseñado justamente para inhalar y exhalar, que es lo que ocasiona o hace posible la combustión en nuestro interior. Exactamente. Tiene que ser exclusivamente por la nariz, nunca por la boca. ¿Por qué? Porque la boca no está diseñada para respirar, digo, para inhalar y exhalar, perdón. Nuestra nariz, las mucosidades, Ujú. ¿sí? Tienen una función que es no permitir el paso de los yeyelis, de los microorganismos. Y las vellosidades. Y las vellosidades son sumamente lisas, no Ujú. tienen poro, es decir, son totalmente lisas y eso hace que el dióxido de carbono salga sin que se quede adosado. Exactamente. Sí, sí. Nuestra boca no tiene esas funciones. Aquí es inhalar y exhalar, pero respirar es otra cosa. Ujú. Ujú. Y entonces es el tercer día Yeyecat. Y el cuarto día es Es Quetzalcoatl, Quetzalcoatl, ¿sí? El cuarto día cósmico es Quetzalcoatl. Es cuando aparecen los, dinosaurios. porque el Quetzalcoatl en la lagartija es un saurio. Entonces en el cuarto día aparecen los dinosaurios, ¿sí? Vamos al cuarto día. Y en el quinto día aparecen Coatl, las serpientes marinas, ¿sí? Aparecen Coat. Y en el sexto, Miquistli. Miquistli, Miquistli. Bueno, aquí tenemos que hablar de los Kenametzin. ¿Has oído hablar tú de los Kenametzin? No, ¿No? Bueno, pues no. los Kenametsin son los gigantes que llegaban a medir más de 20 metros. Porque medían más de 20 metros. Ajá, la razón de que tuvieran esa estatura, bueno, no solamente ellos, sino todo era gigante. Pues sí, cómo eran los pterodáctilos, cómo eran los... Todo era Sí, gigante. todos eran gigantes.
pero no tenían plumas, solamente escamas. solo escamas, no tenían plumas. Y entonces imaginemos un pterodáctilo que volaba y sin sin plumas, plumas. ¿verdad? Sí, pero ¿por qué podían volar sin plumas? Por el efecto de la luna, de la primer luna. La primer luna, Porque ¿sí? esta luna en la que nosotros estamos viendo y viviendo no es la primera, esta es la segunda luna. La segunda. Esa primera luna, como lo dice en el sexto día, Miquistli, que Miquistli no es muerte, porque el concepto muerte no existe en nuestra cultura. Miquistli significa reposo y Y quietud. quietud, ándale, reposo y quietud, no Reposo, muerte, no muerte. sino reposo y quietud. Precisamente cuando marcamos nosotros el norte es Mixtlampa, el lugar del reposo y quietud, que es el norte. ¿Y qué es lo que está en reposo y quietud en el norte? ¿Qué será el sol? No, no sé. Las Las aguas. aguas no están congeladas, Ujú. pues Sí, están en reposo y están en quietud, ¿verdad? Por eso es que Mixtlampa, ¿verdad? El lugar del reposo y quietud. O sea, las aguas no están muertas, sino, o sea, la magia de la naturaleza no se mueven, pero están congeladas, ¿sí? Por eso no se echan a perder, Ujú, ¿sí? ujú. Porque si no estuvieran congeladas y estuvieran Estáticas, estáticas, pues se corrompen. pues se corrompe, ¿verdad? Como sucede, por ejemplo, en un pozo donde no tenga movimiento el agua, pues el agua se corrompe, ¿verdad? O en un estanque, De ¿sí? las ciénegas, ¿no? En las ciénegas y en otros lugares donde, por ejemplo, en un shawey, Ujú. ujú, en las barrancas se les denominan shawey donde el agua se estanca y como no tiene movimiento, pues se corrompen a través del tiempo, ¿verdad? Pero esa corrupción va a dar nacimiento a qué? Bueno, va a dar Sí, nacimiento, porque tiene un poder, ¿no? sí, a microorganismos. Ándale. Y esos Sí, microorganismos, pues van a hacer que la tierra sea fértil, ¿verdad? así es. ¿Cómo se hace brotar una lechuga? Bueno, por Pero ejemplo, de manera natural, ¿eh? sí, pues en el sistema Chinampa, de la Ujú. Chinampa, se utiliza el zóquiatl, el lodo, todo lo que está asentado Ándale. en los canales y que tiene muchos nutrientes porque todos esos sedimentos bajan desde los bosques. Y en los bosques pues llevan mucha materia orgánica, Y muchas sales muchas sales minerales. minerales, pero también llevan arena y lleva también grava de tesontle que tiene radiactividad. Así Ujú. es, sí. Ah, bueno, entonces el sexto día aparece, digo, el sexto día es cuando cae la luna y todo queda en reposo y quietud. Y Nelly, ¿dónde vamos a testimoniar que se cayó esa luna? Bueno, cuando cae, hablamos que era una luna gigante, mucho más grande que esta, y cae justo para formar el Golfo de México. Por eso tiene esa forma redonda. Sí, el Golfo de México está de esta manera, sí, Ujú. pero tiene una magia que se llama Cabo Catoche. Catoche, Catoche, es Catoche, la raíz es de Catoche, Nican acá, Nican acá, nuestro, y Shesheloa. Acá lo nuestro se extendió. se extendió, si se cayó, Y pues se extendió el agua, ¿verdad? Que había allí, se extendió, o sea, cuando da uno manotazo en el agua, que pues salpica. pues salpica, ¿verdad? Sí. Eh, vocablo náhuatl, la palabra salpica, Ujú. salpica. Salpica. Es vocablo náhuatl, pero pues como nos impusieron y obligaron muchas palabras, pues ya no las identificamos, pero salpica es vocablo náhuatl, ¿sí? Entonces quedó en reposo y quietud y en el séptimo día aparecen Los
Mazatl, Sí, los mamíferos. sí, aparecen los mamíferos con Mazatl. Mazatl, Los mamíferos, pero cuadrúpedos, cuadrúpedos. ¿Sí? ¿sí? Es decir, que todavía están en cuatro patas. Ya son mamíferos, porque previo todos eran ovíparos. Todos eran ovíparos, ¿sí? En el séptimo aparecen los mamíferos, pero son cuadrúpedos. Son cuadrúpedos, ¿verdad? Sí. Y entonces el nahual tiene que conocer de este proceso, por qué y para qué. Ahorita vamos a ver, cuántos días tiene hasta, vamos a redondar, la veintena, Los 20. 20, ¿verdad? Inicia con Zipacle Zipacle. y cierra con Xochitl. Son 18 veintenas de suman 360 días. 360 días, ¿verdad? Que es con el que cierra el círculo. Hoy, dentro de un rato, va a iniciar el primer día Nemontemi. Nemontemi. Ujú. Y el Nahual, pues, en ese primer día Nemontemi inicia una introspección. ¿Por qué y para qué? ¿Cuántos soles son? Son Un sol de... un sol de tierra. Por ejemplo, Nahual se preguntará, ¿qué hemos hecho con Mamita Tierra? ¿Y qué estamos haciendo con Mamita Tierra? ¿Eso hace un Nahual? Sí. ¿Sí lo hace? ¿Qué? ¿Depredar? ¿Depredar? No, claro que Pues no. claro No, que se no, pregunta ¿verdad? y Por eso, ¿qué estamos haciendo nosotros que vivimos en la cotidianidad con Mamita Tierra? ¿Qué? La Los bosques, contaminando, ¿no? Destruyendo, depravando. dando los ríos, los lagos, ¿sí? El primer, Sí, el el Nemontemi. Nemontemi. ¿Qué hacemos con Mamita Tierra? Que es el sol. Es un sol de tierra. Un sol de fuego. ¿Qué hacemos con nuestro fuego interno? ¿Cuándo decimos nosotros que vamos a encender nuestro fuego interno? Como lo hace un nahual. Nuestro fuego interno, ¿eh? Pues hoy vemos que hacen ceremoniales del encendido del fuego y hablan de que cada 52 años, ¿qué sucedía? Es que todo se termina, todo se rompe y hay que aventar toda la basura porque nada sirve para volver a empezar de cero. Pues no, claro que no, ¿verdad? Porque el fuego limpia, cura, energiza, magnetiza, regenera, rejuvenece y estabiliza Todas las emociones. todas las emociones, ¿verdad? Todas las emociones, ¿sí? Porque ¿dónde se alojan los odios? En el coxis, En el coxis. Y los rencores en el sacro, y los temores en el en el ombligo, ombligo, frustraciones, en el órgano cardíaco, desencantos, en la tiroides, desamores en la pineal, y llegos. en la pituitaria. Y como no nos sabemos limpiar con el fuego, ¿verdad? Limpiar, curar, magnetizar, regenerar, rejuvenecer y estabilizar. ¿Dónde se encuentran esos órganos? A ver, voy a encender el fuego y allí me voy a curar, Pues no, me voy a limpiar, pues no. me voy a energizar. O sea, tengo que, o sea, un sol de fuego, ¿sí o no? Para que haya el tercero, un sol de, Un sol de agua, ¿qué estamos haciendo con el agua? Contaminándola. ¿Sí? Con los mares, ¿verdad? Los ríos. ¿Dónde está el río Lerma? El lago de Chapala. ¿Dónde está el lago de aguas salobres? Zompango, conocido como Zumpango, ¿verdad? El lago de Texcoco. ¿Qué hemos hecho con el agua?
¿verdad? Ya no hay ritualidad ni ceremonial como lo hacían los nahuales, ¿verdad? Todos Atlalques, Pues, ¿no? y ahorita vamos a ver, ¿eh? Sí. Y luego el cuarto sol es De viento. ¿qué hemos hecho con los vientos? Eh, bueno, ahorita con el calentamiento global, ¿no? Todo el dióxido de carbono. Pues sí, ¿verdad? Hemos contaminado el viento, ¿verdad? Todos los, sí, ya no tenemos una oxigenación, ¿verdad? Y entonces, pues el nahual tiene que buscar dónde oxigenarse, ¿verdad? Y luego el quinto, ¿sí? ¿Qué hacemos como humanidad con nuestras hermanas y nuestros hermanos, con las niñas y los niños? ¿Qué hacemos con las mamitas? Pues se violentan. Pues las agredimos, ¿sí o no? ¿Qué hacemos con los niños? Pues las agredimos, ¿sí o no? ¿Y qué hacemos con el sexto sol? Pues lo depredamos. Pues claro, el calentamiento global, ¿sí? Cuando nuestro planeta Tierra, mamita Tierra, pues estaba sana, ¿verdad? Y la capa de ozono, pues la tenía íntegra. Al venir los rayos ultravioletas del núcleo duro del Sol, pasan por ese filtro, llegan a la piel de mamita Tierra, Y luego, rebotan, porque pues vienen ligeros, y regresan al núcleo. Ese es lo que está, como si estuvieran jugando frontón, ¿verdad? Sí. Pero hoy, como la capa de ozono está rota ya, rasgada. rasgada, ¿cómo vienen los pilis? ¿Qué son los pilis? Los corpúsculos de luz que vienen desde el núcleo duro del Sol. Ándale. Vienen, pero como ya vienen pesados, ya no pueden regresar. Se Se estancan aquí. Y eso es lo que crea el efecto invernadero, porque se acumulan ahí, ¿sí? ¿Por qué decimos efecto invernadero? Pues ¿cómo se construye un invernadero? Pues con tecnología, Pues sí, pero tiene que tener un sí. techo, ¿verdad? Y le tienes que estar midiendo la temperatura, ¿no? Como si en los nahuales un microclima de manera natural, ¿cómo lo hacen? Bueno, en esta zona están muy presentes los Tecpampa. Los Tecpampa son terrazas que son como bardas de piedra en los cerros, en las laderas, pero que tienen la combinación de piedra volcánica y tezontle, de cualquiera de los cuatro colores, dependiendo el clima que quieran generar. Un clima tropical, pues van a meter los cuatro colores del tezontle intercalados Con la piedra volcánica. con la piedra volcánica. Entonces son 5 elementos. Y el sexto sol, pues es la producción de frutas tropicales, plantas tropicales, en un tecpampa, en una ladera del cerro. Ujú. Todavía hay los testimonios aquí, hay muchas terrazas. Pero ahora lo estudian los científicos y dicen, es que las tecpampas o las terrazas lo utilizaban para los sacrificios, bueno, toda una serie de... No, son para climas naturales, porque son naturales, no son artificiales, No. ¿verdad? Sino son climas naturales utilizando pues las piedras, ¿verdad? Porque si nosotros vemos qué es lo que se utiliza en un temazcali auténtico para que guarde el calor, Pues la piedra de tezontle la piedra de y la tesón piedra y volcánica. la piedra volcánica combinados, sí, en el tlixitli, en el ombligo de fuego, pues ahí hay tezontle, más del 50%, y ya completado con piedra volcánica. De ahí pues nada más no hay necesidad de sacar y meter las piedras, sino nada más le echas al ombligo, le echas Un poquitito de agua. y sale el vapor.
para calentar el vientre, ¿verdad? Ese es el principio. Pero entonces, ¿dónde estamos adquiriendo y dónde está ese conocimiento? Pues ahí en la Tlaxilacali, porque tiene un sol de agua, un sol de viento, un sol, Un sol de fuego y un sí, sol. 4 y un quinto sol y un sexto sol, ¿verdad? Un sexto sol. Por ejemplo, un temazcal iniciático, pues de tanto calor que hace, te sacas la lengua, ¿verdad? De tanto calor, sí, el nahual saca la lengua porque Intlatla se está quemando, ¿sí? Entonces nos hemos desvinculado porque ya no hacemos la ritualidad de la tierra, la ritualidad del fuego, la ritualidad Del del agua, agua, la ritualidad de la tierra, de la tierra, la ritualidad del del viento, viento. ¿sí? Que eso está allí en los soles, ¿sí? En los soles, pero también está en En el factor. en el factor, ¿verdad? Pero también está en nuestros movimientos corporales que hace el nahual. Inilhuica tlingueli, ingueli, 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 acmonixtlapalo, ¿sí? El universo es tan grande, tan grande, tan grande que no lo podemos abrazar. Estoy haciendo un qué? Un mashkoshle. Un mashkostle, ¿verdad? Es una medida que se utilizaba en el tianquisco, ¿verdad? Pero también es algo mágico y maravilloso. Sí. Cuando el nahual sale con su nahual a Mashkoshtlear. mascostlear, ¿sí? Pero no es mascostlear, es mascostlar, ¿sí? O sea, abraza, ¿sí? Y te abraza, ¿no? Entonces el universo es tan grande, que no lo podemos abrazar. Tenemos una universidad ¿no? De amor, de cariño, de sueños y todo, ¿sí o no? Sí. San chiquitzin amotiquista. O sea, en el ombligo En se el hace ombligo, un triángulo. no, es como un círculo, Así. es así, como, sí, Ujú. como un triángulo, ¿verdad? San chiquitzin amoniquista. Tan pequeño que no lo podemos ver. Para verlo y abrazarlo tenemos que crecer, ¿sí? Para verlo y abrazarlo tenemos que crecer. Y entonces, pues allí vemos como la Xilacali es circular, pero tiene un núcleo como el Sol, ¿verdad? Donde está el quinto Sol, donde está nuestro rostro, donde está un ser humano, y que ese instrumento, pues que van desfilando los días, pues es útil para la sociedad humana, ¿verdad? Porque son 18 veintenas que suman 360 días, y 360 días es una constante en el universo, que es 9. el número 9. Chignawi. Chignawi, porque es una constante, Nelly. Bueno, el número 9 es una constante en el universo porque, bueno, primero tenemos que tener en cuenta que para que un nuevo ser humano o un nuevo habitante en la Tierra, porque hablamos también de la flora y de la fauna, ¿sí? Para que pueda venir, la luna tiene una influencia importante. Entonces, el nahual tiene que estar siempre observando los movimientos de la luna. Esta luna, ¿verdad? Sí, La segunda luna. esta la Ándale, nueva, exacto. la nueva. Que la primera, Ya pues, cayó. tenía otras funciones, porque era gigante, ¿sí? Precisamente por eso existieron los Kenametzi. La ciencia de la antropología ha encontrado calacas, otro vocablo náhuatl, ¿verdad? Calaca, ¿qué es la calaca? Es el esqueleto. El esqueleto. Ajá. Calaca es vocablo náhuatl. Ujú. De 20 metros ¿verdad? 20 metros 20 metros. Ujú. los Kenametzi. Ujú. Y, Luego, y adelante. bueno, entonces tiene una influencia directa en la fertilidad de lo femenino. Cuando hay esa eh, fertilidad, lo femenino genera un campo magnético. Primero, aquí en la mollera, por eso hablamos de los 7 puntos energéticos,
y la mollera empieza a generar un calorcito que va a ser como un campo magnético que va a traer infinidad de polvo estelar. El Sí. polvo estelar está ingresando a nuestra atmósfera todo el tiempo, o sea, hay muchísimo polvo todo el tiempo. Si tú limpias en tu casa y aunque esté cerrado, al rato le pasas así y ya hay polvito. Y no es tierra, sino es polvo estelar. ¿Por qué? Porque cuántas estrellas están naciendo a cada instante en el universo. ¿Y cómo nacen? Pues sí, A través de una explosión. explosión. Entonces, Ujú. todo ese polvo está entrando y lo femenino, las femeninas, cuando hay fertilidad, generan un campo magnético en la mollera. Por eso la mollera es muy importante y es el florecimiento, ¿sí? Ujú. Y ese campo atrae mucho polvito en el cabello. Por eso el cabello también es muy importante en las femeninas. Y un polvito, uno solo de ellos, va a lograr ingresar a través del folículo de uno de los cabellos. Uno. Ese polvito va a descender por la mollera, el cuerpo calloso, hasta el cerebro reptiliano, donde ya compartimos que el cerebro reptiliano es el disco duro del ser humano, es decir, donde está acumulada toda la información desde el inicio de la creación, desde antes de Zipaquirá. Está aquí. Después ese polvito va a descender por la médula hasta el punto sacro, que en lo femenino es mucho más pronunciado, está así como una hendidura. Ujú. Es muy notable en lo femenino, que también cuando hay esa fertilidad, este punto empieza a generar un calor que es otro campo magnético. ¿Para qué se ocupa ese campo magnético? Para que ese polvito que descendió a través de la médula sea absorbido y guiado hacia las flores de falopio. En las flores de falopio se convierte entonces en óvulo en espera de ser fertilizado. Cuando hay un contacto íntimo, en una eyaculación hay 27.000 millones de espermatozoides. 27.000 millones. 7 más 2 es 9. Ahí vamos. Un nuevo ser, para llegar a este plano tridimensional, tarda 270 días de gestación. Ujú. 2 y 7, que también es 9. 9, ¿verdad? ¿Sí? Y una femenina, cuando está en estado interesante, a las 72 horas en los ojos ya es visible su estado Que hubo un cambio hormonal, sí, bioquímico. bioquímico, Ujú. 72 horas, otra vez el 9. 9. Pero porque hablamos del 9 como constante del universo y Ujú. nos vamos a auxiliar de los números arábigos. Y de la representatividad del cero, los mayas representaban el cero caseto toltec, Con un huevo. con un huevo, Ujú. ¿sí? Y el huevo, pues, tiene una clara, tiene una yema, tiene una membrana y tiene un cascarón. 4. No chipa y panaguiolín, todo está en 4 movimientos. Adelante. Ujú. Y bueno, entonces vamos a imaginar los números del 1 al 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Si sumamos 1 más 8, 9, 2 más 7, 9, 3 más 6, 9, 4 más 5, 9. 9. ¿Cuántos 9 tenemos? Son, ay, ya no los conté, como 4. 4. 4. 9 por 4, Son 36, 3 más 6, 9,
Y así hasta el infinito, ¿verdad? Todo es 9, 9, Esa es 9, la 9. constante, Es la constante del ¿sí? universo. Ahora, ¿por qué Nochipa y Nahuiolin? ¿Por qué todo está en 4 movimientos? Ah, bueno, el óvulo es circular, ¿verdad? Así es. Ese espermatozoide que no sucumbió en el mar de acidez, ¿verdad? Los 26,000, ¿qué? 26.999.999 que no llegaron. Esos son los que se lamentan, se quejan, reniegan y se niegan. Yo voy a llegar primero, háganse a un lado, y ahí voy, no, y todos se murieron en ese mar de acidez. Le abrieron el camino al que fue paciente, prudente, perseverante y constante. Llegó y se incrustó en el núcleo del óvulo y viene la reacción. Inmediata, de manera inmediata, ese óvulo se divide en 4. La mollera, a la incamachal, o sea, a nuestra barbilla, ¿verdad? Tonacats, guantonacats, ¿verdad? O sea, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y así, pues, Nochipa y Panahuiolin, sí. Pero entonces, ¿qué aparece? ¿Qué es lo que aparece primero? Los ojitos. Los ojitos, Ujú. Luego ya la boquita, sí, la naricita, la ¿no? boquita. Y luego de ahí, Se va extendiendo, porque está así, se va extendiendo y ya. Factor. factor mexica Exactamente, Tenochtitlan. sí. Ujú. Entonces, esa constante en el universo, pues es El número 9, el número 9, Chignahui, ¿verdad? Y, y todo ello, pues 360 días del círculo, ¿verdad? De las 18 veintenas, más 5 nemontemis para completar la cuenta. ¿Y por qué no había años bisiestos? No hay, en esta cuenta de calendárica no hay años bisiestos porque eh, cada año, ahorita que va a iniciar el día 12 de marzo, un año empieza a las 12 de la noche, el siguiente año empieza a las 6 de la mañana, el siguiente a las 12 del día y el siguiente a las 6 de la tarde. O sea, Nochipa y Panahuioli. Entonces, si nosotros hacemos el conteo de esas horas, pues nos va a dar un día. Por eso no hay días bisiestos. No hay años bisiestos, perdón. Sí, porque están contemplados. Pero ese calendario viene de la naturaleza en una flor que lamentablemente también ya fue depredada, que se llama Sesóchitl. Sesóchitl. ¿Cómo es esa flor? Esa flor, la sesóchitl, es una flor de 4 pétalos. 4 pétalos. ¿Mm? Pero que tiene la peculiaridad que cuando termine el año, 6 horas antes de que inicie, es decir, si va a iniciar a las 12 de la noche, a las 6 de la tarde, ya perdió todo su follaje, todo, absolutamente todo. Y a las 12 de la noche ya tiene brotes. Es el inicio, ¿verdad? Del año. Del año. Uh-huh. Entonces, Ujú. estas observaciones que hicieron los toltecas y que después sí. los mexicas también continuaron, se dieron a la tarea de hacer este calendario que tiene una gran precisión. Por eso es importante saberlo leer, conocer el código, conocer la lengua náhuatl a profundidad, para que entonces pues ya no hagamos interpretaciones, no hagamos suposiciones, no hagamos especulaciones, sino leamos. Y el náhuatl puede leer todos esos códigos, Así los es. conoce. Y los tiene que conocer porque entonces cuando va a realizar un temazcali, pues tiene que tomar en cuenta todos los factores, las estrellas, la luna, el sol, los siderales, los australes, las plantas, qué planta va a utilizar y si está en óptimas condiciones o es el momento de cortarla para Sí, para claro, alguna ¿en qué desarmonía. momento puede ser? Si necesitamos mucho líquido, entonces la va
a cortar en buscar en luna, luna menguante en luna, y en luna nueva. y si requiere de menos líquido, La tiene que cortar en en luna creciente y luna luna llena. llena. Y la naturaleza pues nos los muestra, dónde podemos ver ese trabajo de la luna y con los líquidos. Pues en el mar. Lo podemos observar en el mar. Si nosotros vamos al mar y observamos, en la luna menguante la marea está en calma. En la luna nueva, pues está así totalmente en calma, ni se mueve, ¿no? Ujú. Pero cuando empieza la luna creciente se empieza a mover. La marea empieza, ¿sí? Cuando llega la luna llena, alcanza hasta 2 metros de altura, Ujú. ¿sí? Y entonces, si nosotros pensamos cuánto pesa un océano, cuánto pesa un mar, y Claro. la luna lo mueve, Mueve. ¿qué es lo que puede hacer con nuestros líquidos? Si nuestro cuerpo 70% es agua. Ujú. Sí, Y entonces, a través de la luna, el nahual también se puede sanar y claro. puede sanar a los demás en el Ujú. interior de Temazcal. Pero utilizando el secreto de las plantas, ¿eh? Plantas alimenticias, plantas curativas, plantas venenosas, plantas enervantes. Ujú. Bueno, pues Por ejemplo, en Pregunta. este caso los toltecas utilizaban los hongos de allá de Ese es otro cantar. los Sí, niños santos, ¿no? De María sí, Sabina. llama Xolemeconetl, que es el hongo niño, el hongo bebé. el hongo bebé. El hongo bebé, o sea, es algo mágico y maravilloso, porque en la zona de Ocotales, ¿sí? En la zona de Ocotales, donde hay mucho ocote, el ocote, sus hojas tienen características muy especiales que parecen Agujas. agujas, ¿sí? Se llama Ocosatli. Ocosatli, ¿eh? Ocosatli. Cae y se hace un colchoncito, se hace un colchón y en En la oscuridad, en el y crea interior, una oscuridad ujú, y hay mucha humedad. mucha humedad. Y allí es donde sale Xolemeconet, el hongo bebé. Ese hongo bebé, ¿sí? La maestra María Sabina, que venía a Milpalta con mi maestra, ¿sí? Doña César, Pomposa. doña Pomposa. Ándale, Y bueno, exactamente. María Sabina, su nombre real es María Magdalena. María Magdalena, Magdalena. ¿sí? Y el nombre real de Pachita es Bárbara Bárbara Guerrero, que Guerrero. también venía con maestra, pero también íbamos a Nepopualco. Nepopualco es una población que está en el estado de Morelos, es vecino de Tlalnepantla de Morelos, ¿sí? Eh, Allí Nepopualco era tierra de Tepopoque. tepopoques. ¿Qué son tepopoques? Bueno, de las raíces de Nepopualco es ne, nuestro. Ujú, Popoque. ujú. Ujú. O sé que O sea, otros que otros que sanan que sanan con las a tierras. través del conteo de Ujú. cierta cuenta. Bueno, entonces, una cuenta de 13, ¿sí? Esos honguitos, 13, se juntan en la noche. Esos son los 13 señores de la noche, ¿sí? Y los honguitos femeninos, o sea, ¿sí? Se juntan en el día. Son las señoras Las 13 señoras del día. y luego otra vez en la noche se juntan otros 13 13, y en el día otros 13. O sea, son 4 trecenas. ¿Cuánto suman 4 trecenas? 52, 52, ¿verdad? 52. Y ese 52, si lo adicionamos 2 más 5, es 7. y entonces se van consumiendo de 13 en 13, ¿sí? 13, 13, hay un espacio, luego 13 y 13. Y entonces
viene el alucine. Pero un alucine que tiene, aquí nos preguntaban, ¿verdad? Este es un paliacatl, ¿verdad? Tijnequi tijtolo sin soleme con él. ¿Quieres tú comer niñitos? ¿Qué más? Sí, Sí, sí quiero. tijpiaca titlaguas, ¿tienes con qué comerlos? Santichigua, solamente tienes que hacer, ¿sí? Tienes que hacer, o sea, morderlos con un conocimiento, ¿sí? Porque si no se enojan. Clica Motivo. el motivo porque tú ¿qué motivo o por qué motivo quieres tú comer 52? ¿Sí? Bueno, cuando me iniciaron en ese conocimiento dije, Nijineki no Yenhui. Me quiero limpiar de odios el coxis, curar de rencores, El punto sacro. energetizar mi, Ombligo. magnetizar mi, El órgano cardíaco. regenerar, La glándula tiroides. rejuvenecer La glándula y pineal. estabilizar. Las emociones en la pituitaria. Sí. Y bueno, tiene 4 aplicaciones el honguito, que es para iniciarte, para curarte, para comerlo, alimentarte y para platicar con él, ¿verdad? Son 4. ¿Cómo se llama cuando va a platicar uno Con. con el honguito? No Sí, sé. a través de la cama Popotzali. Se llama Pocli. Pochtli, con un mito. O sea, ese ya el hongo niño está, el bebé está seco, ¿verdad? Y a través de un instrumento que no es pipa, ¿verdad? Con flores de Toloach. etoloach. Pero ¿cuántas? 104 104. flores de No, Toloach. pero pétalos. Pétalos, ¿sí? Pétalos de toloach. Ujú. ¿Pero de qué color es la flor? Violeta. Violeta. ¿Es la morena o es la rubia? No, no, es la morena. La morena, ¿sí? Y entonces, pues, ahí un mito va a aparecer frente a ti. Bueno, ese ya será Otro tema. otro tema, ¿sí? Pero lo que sí cabe resaltar para ya ir cerrando la sesión es que en el interior del Temazcali no se consume, No, claro que no. no. No, no. Ahí te vas a preparar dentro del temazcali, o sea, porque los niños no les gusta la inyengue, les gusta bien limpios, o sea que estemos limpios. Limpios. Tanto, ¿cómo se llama esto? Esto se llama mochichinquetza. Mochi chinquetza, que esto es lo externo, y este es Esto es chinquetz. chinquetz, es lo interno. Entonces, el, los niños, cuando te trabajen, o sea, los bebés, niños, y las flores, cuando platiquen contigo, tienes que tomar tu baño de temazcali, ¿verdad? Un temazcali místico, para que te limpies en lo interno y en lo externo. Y entonces, en ese ritual ceremonial ya llega bien guapo y todas las cosas, ¿sí? Y entonces, los bebitos y las florecitas, dice, Cualica o Tigualmica, Xigualmica, Tononotzasque, bienvenido, vamos a platicar. Ujú. Pero, o sea, el temazcal es para que limpies tu cuerpo, tu mente, tu espíritu y tu alma para ir al ritual, Ah, ajá, exactamente. de los niñitos, pero con tu guía. O sea, no Ujú. puedes ir solo No, claro que no. porque si algo no resulta bien, el responsable es tu guía, Claro, ¿sí? Ahí tiene que tener el antídoto ahí para que si no puedes manejar el alucine,
pues no te dañe no te dañe las neuronas, Ujú. pero no en el interior del temazcal. No, Esto es de lo que hablamos de esa mezcolanza y mala información que se genera en la cultura y que lo único que trae como consecuencias, pues son autodepredación, ¿no? De las mismas personas y del conocimiento. ujú. Pues, Eh, si hay bueno, alguna pregunta, ujú. bueno, en este caso, sí he llegado a consumir los honguitos, pero digamos de forma, sí, bueno, en temazcal, pero también solo, ¿no? En mi casa. No sé si es correcto o no, entonces no es muy correcto. De Bueno, acuerdo cada, a... aquí viene in Timonenemi Notli, in Tehuatzin, in Motequiti, que cada uno es el arquitecto de su propio camino, ¿verdad? Pero en el camino del Nahual, pues se requiere de un De un guía guía, y de una ¿sí? preparación. Y de una preparación, tanto en lo físico, en lo mental, en lo espiritual y en el alma, para que trabaje lo físico, afísico, o sea, por decir, aquí vamos más allá, ¿eh? Más allá de la plática con el bebé honguito. Porque tú puedes, con el bebé honguito puedes platicar 24 horas, ¿sí? Y todos los temas que tú le preguntes o que él te sugiera, ¿sí? Pero en el otro, sí, en el otro, es que el cuerpo físico, el afísico, también trabaja, también lo alucina, pero entonces aquí piensas, imaginas, sueñas y fantaseas. Por decir, yo fantaseo con ir a los confines del universo, ¿verdad? ¿Quién lo va a llevar? Pues el honguito, El honguito. Pero ¿quién lo va dirigiendo? el guía. El guía, ¿sí? Porque se puede quedar en el viaje, ¿sí? O sea, porque el honguito también es Es algo juguetón. travieso, ¿sí? Porque te puede perder en el viaje y para eso está el guía, ¿sí? Para que inmediatamente ve que estás perdido, pues te regresa, ¿sí? O sea, con el antídoto que lo tiene a la mano, que es a grandes rasgos. Y pues cada uno elige, ¿no? Su camino. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí, la última sería, en este caso, había mencionado un licor de que hacían los toltecas, ¿no? Sería lo equivalente al mezcal o... No, 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 no. es, Es algo parecido, sí, algo parecido, pero es que este solopiayo tiene 4 aplicaciones. Uno, timuiguinti, o sea, te lleva a una embriaguez. Agmo intlahuanque, no te lleva a una borrachera, sino a una embriaguez. O sea, allí la importancia del guía, ¿verdad? Porque si con el solopiayo puedes irte a una borrachera y pues en la borrachera te pierdes, ¿sí? Ay, tengo todo el cuerpo bien adolorido, ¿verdad? No sabe qué le pasó, ¿verdad? Sí. En cambio, cuando vas con el guía, pues es que te caíste, por eso tienes tu cuerpo adolorido, ¿verdad? Bueno, y entonces puede trabajarse también imaginando con el solopiayo, ¿verdad? Pensando, pienso que quiero accesar a la escritura codificada. Pues te va a dar la guía, ¿sí? El solopiayo. Por decir, en Nezahualcóyotl, cuando escribió esto, seguramente había tenido un poquito de solopiayo, ¿eh?
Nitlazotla miatle nunca ipantlanan cincuatlicue. Miak nitlazotla intotomen sensontli. Miak nitlazotla iguinti xochitli. Miak nitlazotla ignio insiguat cuantlacat. Amo todo lo que hay sobre la faz de la tierra. Amo el canto del sensontle, pájaro de 400 voces. Amo el perfume embriagante de las flores. Pero más amo a mi hermana la mujer y a mi hermano el hombre. Nezahualcóyotl. O sea, también las flores se embriagan, ¿verdad? Así es, Sí. así es. Y bueno, pues si no hay alguna otra pregunta, pues vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Te agradecemos mucho tu presencia. Nada más le pedimos un comentario. Sí, ¿Nos puedes comentar qué te pareció esta plática? Pues para mí muy interesante porque estoy muy metido en estos temas de las plantas enervantes, Ajá, sí. que me llama mucho, ¿no? Es bueno conocer, ¿no? Cómo usarlas de forma adecuada, toda Ándale. sí, la tradición, todo el conocimiento que conlleva, ¿no? Sí. bueno, pues muchas gracias, Diego. Esta sesión se queda grabada, por si quieres la liga, te la podemos compartir. Por favor. ¿Va que va? Sí. Pues agradecemos mucho tu asistencia y pues muy linda tarde. Tenchicagua, fuerza guerrera. En Chicago, Listli, Guerreras en Acción. La Las Gracias, gracias. Gracias.